En el cerebro humano se desarrolla un mecanismo sin el cual no podría funcionar el sistema nervioso. Se llama sinapsis. Esta no es más que la unión entre dos neuronas de modo que la información pueda pasar de una a otra. La comunicación entre neuronas se hace por un proceso en el cual una neurona emite una carga eléctrica para liberar neurotransmisores que afectan a las neuronas receptoras cercanas para conducir la información. La información es una sustancia química llamada neurotransmisor. Se pueden clasificar los neurotransmisores por su tamaño. Los pequeños son los aminoácidos, las monoaminas, los gases solubles y la acetilcolina. Y los más grandes se llaman neuropéptidos. Pero también se pueden dividir por sus efectos en el organismo. Podríamos decir que los neurotransmisores modifican e interfieren directamente con el comportamiento humano y por eso es que como psicólogos es importante conocer algunas de las características de ellos. Por mencionar solo algunos de los más importantes, podríamos citar la acetilcolina, que principalmente activa el cuerpo, fomenta la memoria y la motivación, también el movimiento. La dopamina, llamado el neurotransmisor del placer, está más relacionada con las conductas y con las emociones. Por ejemplo, se da una descarga importante de dopamina cuando nos enamoramos. Ahí también es importante mencionar la noradrenalina, que ayuda a la producción de adrenalina. Otra sustancia llamada serotonina está más relacionada con el estado de ánimo, así es que si hay alguna deficiencia en ella, puede provocar episodios de depresión o de agresividad. El glutamato, por ejemplo, está relacionado con la memoria a largo plazo, pero también con la percepción del dolor. Así de importantes son estas sustancias que actúan en nuestro cerebro. Estas que se mencionan son pocas, porque se conocen más de 60 neurotransmisores que actúan directamente en nuestro sistema nervioso. Si tenemos claro dónde actúa cada neurotransmisor, podríamos entonces entender qué pasa cuando tratemos a un paciente que venga de consulta psiquiátrica o de neurología, que venga con un medicamento que modifique o incremente la producción de algún neurotransmisor. Por ejemplo, si lo que está atendiendo es una depresión, posiblemente lo que toma incrementa los niveles de serotonina. O por el contrario, si conocemos los efectos del medicamento, entonces sabremos qué probable diagnóstico dio el médico tratante. Sabemos que nuestro sistema nervioso central está conformado por miles de neuronas. Cuando una neurona está en reposo, las vesículas sinápticas almacenan el neurotransmisor. Cuando ya son muy abundantes y llega la carga eléctrica, se liberan los neurotransmisores y salen como canales que entran en el botón receptor de la otra neurona y así se completa la sinapsis. Hay tres formas de liberación. Una es la directa en el espacio sináptico. Otra es por exocitosis. Y la otra por liberación independiente de calcio. Entonces, repasando, el neurotransmisor se libera desde las vesículas sinápticas, en la extremidad de la neurona presináptica, hacia la sinapsis. Atraviesa el espacio sináptico y actúa sobre los receptores celulares específicos de la célula objetivo. En la membrana de la neurona postsináptica se acumulan estos receptores para recibir a los neurotransmisores. La unión de un neurotransmisor con el receptor dará lugar a través de diferentes mecanismos a las modificaciones del potencial de la membrana de la neurona. Cuando una molécula se une a otra, se utiliza el término ligando. El efecto de los neurotransmisores sobre la célula postsináptica no depende de las propiedades químicas de este, sino de las propiedades de los receptores a los que se une. Es decir, un mismo neurotransmisor puede causar efectos antagónicos sobre dos células, de lo que se deduce que es el receptor y no el ligando el responsable de la respuesta. Entonces, los neurotransmisores solo pueden actuar en las células que lo pueden recibir. Es decir,
En el caso de la dopamina, por ejemplo, puede ser recibida solo por los receptores de la dopamina. Al ocurrir la sinapsis, se abren directa o indirectamente canales iónicos y se modifica la permeabilidad. Entonces se produce una corriente de iones específicos a través de la membrana. La corriente iónica a través de los canales iónicos cesa cuando se produce la eliminación del neurotransmisor. Si el neurotransmisor permaneciese indefinidamente en la hendidura, impediría nuevas comunicaciones sinápticas. Por eso podemos encontrar tres formas en que el neurotransmisor sea desechado o quitado del camino. La primera sería la difusión del neurotransmisor lejos del receptor a través del líquido extracelular. La segunda sería la degradación enzimática. Como la unión del neurotransmisor con el receptor es disociable, las moléculas disociadas son degradadas a través de reacciones simples que convierten el neurotransmisor en una sustancia inactiva. Y la tercera es por la recaptación del neurotransmisor por la neurona presináptica y por las células gliales, o sea, por la neurona que lo emitió y por esa misma la recaptan y entonces se quita del espacio sináptico. La capacidad de cambio a largo plazo que pueden experimentar las sinapsis se llama plasticidad sináptica. La base de la plasticidad son las modificaciones que se generan como respuestas adaptativas ante determinados estímulos. Cuando una neurona actúa repetidamente sobre otra, se establece un mecanismo de reforzamiento sináptico entre ellas, haciendo mucho más sencillo y mucho más probable su siguiente interacción. Y bueno, es así como hemos visto que el sistema nervioso central funciona con las neuronas, con las cargas eléctricas, con los neurotransmisores. Pero también requiere de la materia prima, podríamos llamar, para ejercer este funcionamiento. Es decir, que requiere de nutrientes, de hormonas, de oxígeno, y estos son transportados por un fluido llamado sangre. Al sistema que hace posible esta transformación de elementos se llama sistema circulatorio. El sistema circulatorio está constituido por la sangre, por un conjunto de conductos llamados vasos y conformados por arterias, arteriolas, venas, vénulas y capilares, y una bomba impulsora que es el corazón. Las arterias son las encargadas de llevar la sangre por medio de la presión que emite el corazón a todos los órganos y tejidos del cuerpo. Las venas llevan la sangre de los órganos y de los tejidos hacia el corazón. El trayecto general de la circulación incluye la circulación mayor, que se inicia en el ventrículo izquierdo con la arteria aorta. Lo que transporta es la sangre oxigenada y entonces finalizará en la aurícula derecha, en donde desemboca la vena cava superior e inferior. También tenemos la circulación menor. Esta se inicia en el ventrículo derecho, en la arteria pulmonar. Esta es la sangre venosa y regresará a la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares. Hay 4 venas pulmonares. Los movimientos del corazón son 2. La diástole, que es la relajación ventricular, y la sístole, que es la contracción ventricular. De los aproximadamente 70 mililitros bombeados de sangre, la sangre va distribuida de la siguiente forma. El cerebro recibirá un 15%, alrededor del 10% irá a la cabeza y a la extremidad superior. El aparato digestivo, incluyendo el hígado, recibe un 35% aproximadamente, los riñones un 20%, el tronco y la extremidad inferior un 15% y un 5% es para el aporte sanguíneo de las arterias coronarias. Espero que esto pueda servir como un buen material y les agradezco mucho.